Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes con todos. Eso. Ya están llegando. Muy bien. Bueno, mientras se unen y se conectan, les doy la bienvenida a este evento dedicado a cómo Absolute proporciona una respuesta ante el ransomware. Este es el último evento del trimestre, del semestre y de nuestro año fiscal como Absolute. Así que ya los próximos eventos los estaremos viendo ya a partir del próximo mes. Esta es una serie de eventos de respuesta al ransomware que hacemos con mucho gusto todos los trimestres. Sin embargo, este trimestre hemos actualizado también la información, como lo hacemos todos los trimestres, para que ustedes tengan la última actualización acerca de todo alrededor de este flagelo, ¿no? Sabemos que este es uno de los desafíos cibernéticos que está evolucionando más constantemente, sobre todo por temas de inteligencia artificial. Esto lo vemos muy a menudo en la forma en que estos ataques cada vez son más efectivos, son más eficientes, son más avanzados, sofisticados. Y entonces en ese punto se vuelve fundamental que para poder garantizar la integridad y la sostenibilidad de cualquier organización, nosotros podamos conocer cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para fortalecer nuestra postura de seguridad y enfrentar las amenazas, en específico esta del ransomware, ¿no? Para nosotros es súper importante que ustedes cuenten con una protección eficiente y efectiva de su parque tecnológico, de sus dispositivos, de los datos sensibles que en esos dispositivos están, que muchas veces son los que cuestan más dinero y por eso este tipo de amenazas son tan peligrosas, ¿no? Estas amenazas que agarran, secuestran los dispositivos, pero secuestran también la información y los datos que contienen. Para ilustrar el día de hoy la relevancia de nuestro enfoque, entonces tenemos a nuestro experto, Juan Carlos Marín. Bienvenido, Juan Carlos. Juan Carlos, creo que ya todos lo conocemos, los que hemos estado participando en este tipo de eventos. Juan Carlos prácticamente no necesita presentación, pero igual hay que realizarla. Él es el músculo más fuerte de nuestra parte técnica, de nuestro ingeniero de preventa. Y bueno, Juan Carlos nos va a estar acompañando hoy para explicarnos todas las estrategias de respuesta al ransomware, cómo soluciones como Absolute pueden facilitar todo este proceso, cómo nos pueden proporcionar seguridad en tiempo real y que nosotros podamos estar monitoreando constantemente cómo una amenaza de estas nos puede estar afectando. Hoy vamos a ver cómo Absolute es una respuesta clave al fortalecimiento de nuestro parque de dispositivos y nada, sin más preámbulos, ya tenemos bastantes personas conectadas. Juan Carlos, te doy la bienvenida. Los quiero bien activos ahí en el chat. Tienen la caja de preguntas y respuestas disponibles. Tienen el chat también disponibles. Todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan se las vamos a resolver. Así que nada, bienvenido Juan Carlos. El escenario es tuyo. Gracias, David. Sí, efectivamente, el tema del ransomware que tanto nos preocupa y nos apasiona por muchos temas, pues es algo de lo cual tenemos que estar muy pendientes y que ha venido, porque sigue creciendo, sigue intensificándose y sigue cada vez generando más daños. Como tú mencionabas con el tema de la inteligencia artificial, pues las posibilidades se vuelven cada vez mayores para los atacantes y ya pues obviamente digamos del lado bueno de la justicia tenemos que ver cómo mitigamos estos riesgos, ¿sí? Hoy en día, ¿qué está pasando? Pues básicamente que el ransomware sigue experimentando aumentos. El año pasado hubo un aumento del 50% en la actividad de ransomware solamente durante la primera mitad del año. Los costos también han venido aumentando muchísimo. Los costos de recuperación ante ataques de ransomware, según Sophos, han venido aumentando en un 50%. Se estima que el costo promedio de una recuperación es el 2.73 millones de dólares. Y esta otra que es muy crítica, que es que el 59% de las organizaciones fueron atacadas por ransomware el año pasado. Eso es más de la mitad de las empresas en el mundo que están soportadas por procesos tecnológicos, pues están siendo atacadas y esto pues se vuelve demasiado riesgoso, demasiado peligroso para la operación de una organización. ¿Mm? Hay hay noticias que ha habido recientemente en varios lados. Aquí hemos filtrado algunas de Latinoamérica, donde vemos que los porcentajes, o sea, en mayo, por ejemplo, en Uruguay, hubo un robo masivo de datos a un banco que afectó a clientes no solamente en Uruguay, sino en otros países como Chile y España,
pero vemos que en el mismo Uruguay apenas hubo un 0.73% de detección de los datos de los ataques de ransomware antes de que estos ocurrieran, o sea, o antes de que se consolidaran. O sea que prácticamente el 100% de los ataques se están consolidando. Y eso que Uruguay es el que mejor índice representa, pero ni siquiera llega al 1% de detección de los ataques. Esto pues es realmente un panorama muy preocupante. ¿Mm? Igual pasó en México en junio, tenemos un ataque al portal electoral de la Ciudad de México, sufrió un ciberataque y eso enredó por completo las elecciones. En Chile también tuvimos una campaña de correos de phishing suplantando al gobierno y eso hizo que muchísima gente cayera ante ataques de ese estilo. Y en Colombia, según cifras del mismo gobierno, que muestra un tema muy preocupante, pero pues yo me imagino que acá están reuniendo no solamente los temas de ransomware, sino todo tipo de ataque basado en tecnología. Hubo 20.000 millones de ataques o van 20.000 millones de ataques en lo que va del 2024. Esto fue una cifra que dio el ministro de las TIC, de las tecnologías, hace pocos días en un evento que había eh, de tecnología. Da esta cifra, o sea, esta es la cifra que el gobierno ve de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, pues, si esto es lo que está ocurriendo en estos países, pues realmente la posibilidad de estar siendo atacados prácticamente es casi el 100%. Entonces, pues, hay que estar supremamente preparados para esto. ¿Mm? Vemos o nos habla mucho el tema del phishing. ¿Sí? El tema del phishing, pues ustedes saben que básicamente el phishing se presenta cuando a través de un correo electrónico invitan a una persona a abrir un enlace o a abrir un link, abrir un link que los va a llevar a descargar herramientas que pueden ser peligrosas, descargar software en el computador o código en el computador que puede ser peligroso, que puede generar un ataque. Entonces, ese código no se está filtrando en ningún lado, se han encontrado muchas maneras por las cuales se pueden saltar las herramientas de anti-malware, que las pueden desactivar y pueden a través de estos phishing precisamente descargar cosas que van a finalmente desactivar el anti-malware y van a propiciar la entrada de un ataque. Se ha encontrado que más o menos el 30% de los correos de los correos de phishing abiertos están sirviendo para atacar cosas relacionadas con ransom, ¿sí? O para generar un ataque de ransom. Adicionalmente, pues hay otra serie de ataques, no solamente el ransomware, sino pues hay otra serie de ataques como por ejemplo, pues los virus, el software espía, ¿sí? El software de publicidad, que uno a veces escucha que habla uno con alguien y está diciendo, uy, pero a mí este celular me está escuchando porque me sacó algo de lo que yo estaba hablando hace unos minutos, ¿sí? A veces ni siquiera es eso, a veces simplemente con la cantidad de software espía que se descarga cuando entramos a redes sociales o entramos a páginas de internet, cuando nos preguntan que si consentimos que descargar las cookies, pues ahí ya están pidiéndonos permiso para descargar software espía en su dispositivo, ¿sí? Software que va a evaluar todo lo que hacemos en internet y esa información la van a vender automáticamente a proveedores de cualquier cosa y esos proveedores con base en eso pues le van a ofrecer a uno lo más rápidamente posible algún producto, alguna cosa, pero también lo pueden llevar a una estafa. ¿Sí? Por ejemplo, hoy está reportando la TAM que están llegando a personas que están buscando comprar tiquetes en la TAM, les está llegando después una oferta a través del correo en el cual les dice que el mismo tiquete está mucho más barato y la persona entra y le compra el tiquete, resulta que entró a una página, no se dio cuenta y entró a una página que no era pero estaba completamente simulado todo el ambiente de la TAM, o sea, toda la información, todo el formato que tiene la TAM en su página web hace imposible que la persona solamente viendo lo que el contenido de la página pueda detectar el problema. Y así hoy están ocurriendo miles de ataques a personas que les están robando dinero simplemente y creen que están comprando un tiquete en la página de la TAM y eso no está ocurriendo. Realmente solo están entregando dinero a cambio de nada. Tenemos ataques de hackers, por supuesto, tenemos robo de datos, ¿sí? Ya no solamente el tema del secuestro, sino el robo de datos que está ocurriendo con mucha frecuencia, en muchos casos simplemente espionaje, en otros casos herramientas que sirven para
hacer quedar mal a una persona, publicar información de una persona en Internet, chantajear a esa persona, extorsionarla con información privada. Todo ese tipo de cosas están ocurriendo hoy en día y ante eso pues hay que estar supremamente preparados para resolverlas o por lo menos mitigar el riesgo. ¿Mm? Como les decía ahora, pues la mayoría de los ataques empiezan a través de un phishing, aunque el phishing ya, digamos que hace un tiempo era un mensaje, lo veíamos como un mensaje de correo, pero ya hay varias modalidades. De hecho, la más común hoy en día es algo que conoce como smishing, que viene del SMS, o sea, de los mensajes de texto, que las personas reciben un mensaje de texto en su celular y los invitan en ese mensaje les dicen que tienen un descuento, que tienen un premio, que reciben una herencia, cualquier cantidad de cosas y los invitan a abrir un enlace. ¿Sí? Incluso a veces simplemente les llega mensajes que los pueden asustar. Por ejemplo, decirles hay un- una requisición de usted para que responda ante la Administración de Impuestos. Tiene, por favor, entre aquí para mirar una citación a un juzgado. Y las personas se asustan y entran al enlace y cuando entran, pues a lo mejor entran, les sale algo, les dice que la página falló, la persona ya se despreocupa del tema, pero no se dio cuenta que en ese mismo proceso descargó algún componente en su celular, ¿no? O en su computador, porque pues muchas veces las personas tenemos WhatsApp en el computador, entonces descargamos abrimos ese link y nos va a descargar un componente de software, un código que nos va a generar problemas, ¿sí? Básicamente cuando lo descargo, pues se establece la comunicación con un servidor. Ese servidor no está en mi dominio, por supuesto, es un servidor que está en Internet de alguna persona maliciosa, de alguna organización maliciosa, y ellos van a descargar algún elemento que va a servir para probablemente desactivar componentes de seguridad en el dispositivo. Si es un dispositivo corporativo, que es lo que ellos van a buscar, eh, les va a desactivar el anti-malware, les va a desactivar la VPN y las personas ni siquiera se dan cuenta que eso ocurrió. Una vez hacen eso, pues él va a ejecutar software que va a escuchar lo que el usuario hace, es decir, va a capturar las claves que el usuario ingresa y una vez capture esas claves que el usuario ingresa cuando entra a la red corporativa, pues esa información le va a servir al atacante para él también ingresar a la red corporativa y generar un ataque. ¿Mm? Generar un ataque, conocer la red, es lo que se conoce hoy en día como el movimiento lateral, es que llegan a una red corporativa, no entran necesariamente al sitio al cual el usuario al cual le robaron la información normalmente entra, sino que entran a cualquier sitio que encuentren descubierto, que encuentren desprotegido y ahí generan el ataque. ¿El ataque en qué consiste? En que normalmente identifican una base de datos, identifican dónde se saca backup de esa base de datos y encriptan ambos sitios, pueden encriptar el backup, pueden encriptar la base de datos de producción y borrar el backup. Cualquiera de las dos o tres opciones que normalmente consisten en dejarlo a uno con la información absolutamente encriptada y no le dejan escenario de recuperación rápida. ¿Sí? Le dejan a las personas probablemente una recuperación de un backup que está en cinta o que está en un medio externo y que se demoran varias horas o varios días en cargar y probablemente se demoren meses en volverlo a actualizar al nivel que estaba en la base de datos original. ¿Sí? Cuando eso ocurre, pues simplemente le mandan a uno un mensaje al usuario final diciéndole, esta base de datos ha sido secuestrada, por favor consigne tanta plata en bitcoins en tal cuenta y a partir de ahí empieza el ataque, empieza el tema de la extorsión a los usuarios y empiezan los problemas, porque obviamente al encriptar una base de datos, todos los procesos de la organización que se apoyan en esa base de datos van a dejar de funcionar, se van a caer, la organización va a tener todos los problemas del mundo porque no va a poder operar tranquilamente y todo esto se generó simplemente porque un usuario abrió un mensaje de texto o abrió un correo que inocentemente para él lo llevó a generar todo este problema en la organización. ¿Cuáles son los tipos de ataques que normalmente ocurren? Hoy en día ocurren mucho, sobre todo este que dice este file coder que es el que les decía ahorita, que básicamente lo que hacen es encriptar las bases de datos de la persona o de la organización a la cual están atacando, encriptarla para que no la pueda leer
Y el otro es el lock screen, que el lock screen es un bloqueo en el cual simplemente las personas no pueden entrar a la máquina, no pueden entrar de ninguna manera, bloquean todos los endpoints de la organización y a pesar de que los servicios están operando, pues realmente no es posible acceder a ellos porque resulta que están bloqueadas todas las pantallas de de los dispositivos y la única forma de desbloquearla es a través del software del atacante. ¿Mm? Entonces, estos dos son los dos tipos de ataques. Hoy en día el lock screen se está usando menos porque ya es más difícil que los sistemas operativos permitan un bloqueo a ese nivel, a un actor ilegítimo, pero en la encripción sí sigue funcionando, sí sigue siendo lo más común que está ocurriendo hoy en día. ¿No? Adicionalmente, viene presentándose este tema de ransomware as a service, que probablemente ustedes ya habrán escuchado. ¿En qué consiste el ransomware as a service? Básicamente que hay organizaciones criminales, podríamos llamarlas organizaciones mercenarias, que operan en el dark web, ¿sí? En la internet oscura, en la internet que nadie conoce, y a partir de a partir de ese punto, estas organizaciones venden herramientas que les permiten a personas malintencionadas generar un ataque, ¿sí? Generar un ataque con herramientas que son muy fáciles de usar, pueden generar un ataque a muchas organizaciones y estas personas, estos mercenarios, operan bajo comisión o venden las herramientas como si estuvieran vendiendo un arma. Básicamente es el mercado oscuro de las armas que existen para la guerra, pero en este caso para la guerra digital. ¿Sí? Este ransomware as a service viene creciendo de una manera exponencial y esas herramientas son cada vez más sofisticadas. ¿Sí? Entonces eso permite que pues generar un ataque se haya vuelto una cosa relativamente sencilla. Una persona que simplemente tiene la intención de generar el ataque, pero no tiene los conocimientos técnicos, pues se pone en contacto con estas personas y estas personas le van a entregar las herramientas y le van a explicar cómo consolidar el ataque, qué tiene que hacer. Él va a hacer toda la parte operativa, se va a ensuciar las manos, el otro simplemente va a recibir una comisión de lo que él reciba del ataque o va a cobrarle un valor directo por eso. Pero entonces ya eso facilita que personas simplemente con una mala intención ya sean suficientes para generar este tipo de ataque. ¿Mm? Entonces, los ataques pues son de varios estilos. Ya hablamos mucho del tema del ransomware, pero viene en aumento esta posibilidad que se conoce como doxing, que es la posibilidad de robar información sensible de la víctima, ¿sí? Que la va a utilizar después en futuras extorsiones. ¿Qué significa eso? Que se roban, no solamente encriptan una base de datos, sino que antes de robarla, antes de encriptarla, se roban los datos que están ahí y investigan la información que está ahí y después la utilizan para chantajear las víctimas que están ahí, ¿sí? Los que estaban en esa base de datos. Por ejemplo, encriptan la base de datos de los saldos de un banco, ¿sí? Y saben quién es la persona que es la dueña de una cuenta, saben cuánta plata tenía esa persona en esa cuenta, cuánta plata está moviendo esa persona en esa cuenta. Toda esa información la saben a quién le está girando dinero a esta persona. Entonces averiguan todo eso y con base en eso analizan y llegan a la conclusión de que a una persona la pueden chantajear porque le está girando plata a una persona que no saben en la empresa, puede ser un caso de corrupción, y entonces ellos van a atacarlo previamente. Puede ser un caso de simplemente que una persona está girándole plata a un amante o algo así, y entonces eso también lo van a extorsionar. O simplemente una persona que tiene mucho dinero y le van a decir a usted, nosotros sabemos cuánto dinero tiene usted, entonces necesitamos que nos dé plata o le amenazamos, lo amenazan, le dicen, saben dónde están los hijos, saben toda la información y empiezan a generar una extorsión a partir de la información que fue robada al banco. ¿Sí? Hace poco hubo un caso tal vez lo hemos mencionado en eventos anteriores, se les ocurrió el año pasado, de un robo de información a una clínica en Barcelona donde hubo un ataque de ransomware y ese robo no solamente permitió el secuestro a la base de datos y la interrupción de todos los procesos de operación de la clínica, sino también la extracción de la información de la clínica. Y con eso se supo, o estas personas supieron,
qué personas, que habían muchas personas ahí que eran famosas, estaban enfermas y de qué estaban enfermas, ¿sí? Y ellos empezaron a extorsionar a esas personas que eran famosas, que eran de reconocimiento público, para que eh, les pagaran dinero para no publicar que tenían una enfermedad, que de lo contrario iban a publicar la historia clínica, iban a colocar toda la información, iban a exponer a esta persona para, obviamente, su perjuicio, y las personas pues aceptaban pagar para evitar estos ataques. Entonces, ya no es solamente secuestrar la información, sino que la roban para empezar a atacar personas que tienen información sensible en esas bases de datos y que pueden ser extorsionadas con eso. ¿Qué hacemos en Absolute? ¿Mm? En Absolute estamos todo el tiempo proveyendo herramientas, ¿sí?, que nos ayudan a prevenir, a mitigar estos riesgos, ¿sí? Absolute, lo primero es que Absolute tiene una tecnología que se llama la tecnología Persistence, que proporciona un nivel de protección único, ¿sí?, y que permite controlar lo que está ocurriendo en los endpoints, ¿sí?, controlar con mucho detalle lo que está ocurriendo en los endpoints, y de esa manera yo puedo mitigar este tipo de ataques a través de esta tecnología. Ya vamos a explicar un poquito más en detalle, pero además de esa tecnología, Absolute Security, que es una compañía especializada en los temas de ciberresiliencia, además de desarrollar esa tecnología y desarrollar dentro de nuestras herramientas elementos que mitigan estos riesgos y que ayudan a retornar el control de los dispositivos atacados a la organización, pues nosotros ofrecemos servicios de consultoría que nos sirven para preparar las organizaciones para el ransomware, ¿sí? Entonces, estas herramientas y estos servicios que Absolute ofrece, pues están basados, por supuesto, en nuestra tecnología, en nuestras herramientas, que a continuación vamos a explicar con un poquito más de detalle, ¿sí? Lo primero es que Absolute tiene una tecnología que se llama Persistence, que es una tecnología patentada por Absolute, que hoy en día está presente en los dispositivos, en más de 600 millones de dispositivos en todo el mundo, y en todos los dispositivos que los 20 fabricantes más importantes de dispositivos en el mundo liberan al mercado. Aquí están todos los fabricantes como Lenovo, Dell, HP, Panasonic, Asus, Acer, todos los fabricantes que operan de dispositivos que operan en la región. Eh, Esta tecnología viene siendo incluida dentro del firmware de los dispositivos desde el año 2005, o sea que es muy probable que los equipos que ustedes ya tienen tengan esa tecnología adentro, ¿sí? Solamente se requiere adquirir la suscripción para activarla. Y una vez se activa esa tecnología, al ser una tecnología que está basada en el firmware del dispositivo, es una tecnología que le empieza a proveer al equipo capacidades de autorreparación, ¿sí? Primero de Absolute, por supuesto, y después de otras aplicaciones de seguridad del dispositivo. ¿Eso qué significa? Que si un atacante desactiva el antimalware, si un atacante intenta borrar Absolute del sistema operativo, o un atacante intenta eliminar, incluso si un atacante se roba un equipo y le intenta formatear el disco duro o reinstalarle un nuevo disco duro, Absolute va a permanecer siempre activo. Y las políticas que ustedes tuvieran para ese dispositivo se van a aplicar, se van a volver a activar en el momento que la persona prenda el dispositivo, ¿sí? Absolute se convierte, una vez con esta tecnología Persistence, los productos de Absolute se convierten en productos que son imborrables, es decir, que no se pueden eliminar. Un atacante no los puede eliminar de un dispositivo, y eso hace que Absolute se convierta en un puntal de la seguridad de los dispositivos. Absolute, con base en esa tecnología, ha desarrollado dos productos, uno que se llama Secure Endpoint, que es nuestro producto que se encarga de proteger el endpoint, se encarga de proteger todo lo que reside dentro del endpoint, el software, el hardware, físicamente, y los datos que están dentro del dispositivo. Hay varias estrategias de protección que están desarrolladas dentro de Absolute y que nos permiten responder muy rápidamente ante un ataque de ransomware. Y por el otro lado tenemos Secure Access, que es una herramienta que eh, nos sirve para el acceso remoto a los recursos de una organización. Es decir, es una especie de VPN, pero ya basada en el concepto de ZTNA, de Zero Trust Network Access, que es lo que viene a reemplazar las VPNs. Esta solución tiene una enorme potencia en temas de visibilidad, pero sobre todo tiene una enorme potencia en garantizar que las personas que se están conectando de manera remota lo hagan
de una manera segura y sin arriesgar la organización. Es decir, que las personas cuando se conecten no estén poniendo en riesgo ni el dispositivo desde el cual se están conectando, ni la organización a la cual se están conectando. De esa manera yo también mitigo el riesgo de generar un ataque cuando una persona está trabajando de manera remota. Secure Endpoint, que es nuestra herramienta de protección al endpoint como tal, es una herramienta que tiene varios elementos que nos ayudan en la protección. El primer elemento es lo que llamamos nosotros resiliencia de aplicaciones. La resiliencia de aplicaciones es una herramienta que nos permite monitorear las herramientas de seguridad, las aplicaciones de seguridad en tiempo real. ¿Sí? Este componente va a residir dentro del dispositivo y se va a encargar de monitorear que las aplicaciones de seguridad, como los anti-malware, los XDR, los EDR, las VPNs, todas estas herramientas, los DLPs, todas estas herramientas de protección del endpoint que tienen tantos fabricantes y que son tan buenas, estén siempre activas, es decir, que nadie las vaya a desactivar voluntaria o involuntariamente, que no se vayan a corromper. Un software en un disco duro, bien sea porque se apaga continuamente o porque hay un fallo, en cualquier cosa se puede corromper y dejar de funcionar. Eso siempre puede pasar. ¿Sí? Pero con Absolute, como Absolute está dentro del firmware, está dentro del firmware del dispositivo, no va a pasar. Absolute va a encargarse de que siempre que eso pase, siempre que un antimalware se dañe, Absolute lo va a reparar. Lo va a reparar automáticamente y lo va a dejar funcionando en el nivel que estaba antes de que se desactivara o se corrompiera. ¿Sí? Por otro lado, tenemos unos elementos, una posibilidad de Absolute de ejecutar scripts remotos, scripts de manera remota en los dispositivos, scripts que se ejecutan independientemente de si el dispositivo está controlado, está conectado al dominio o no, si está conectado al Intune o no. No importa si está conectado a las diferentes herramientas de gestión, simplemente con que haya una conexión a Internet, yo ya puedo ejecutar los scripts en los dispositivos que pueden hacer cosas como actualizar los parches de Windows o de otras aplicaciones, bloquear puertos USB para que nadie intente descargar o cargar información a través de un puerto USB y actualizar o configurar las reglas de firewall, por ejemplo. ¿Sí? Estos son parte de las funcionalidades. Absolute tiene más de 130 scripts desarrollados, pensados todos para los temas de protección de los dispositivos. ¿Sí? Y adicionalmente, pues la organización, la empresa Absolute puede ejecutar scripts que ha desarrollado la empresa, scripts personalizados que la empresa ha desarrollado o que el equipo de servicios profesionales de Absolute ha desarrollado para la empresa, pues se pueden ejecutar a través de Absolute en los dispositivos, en uno o varios dispositivos a la vez, no solamente en uno, sino en muchos dispositivos a la vez. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo garantizo que puedo fortalecer la protección del dispositivo desde la consola de Absolute. Por otro lado, tenemos un elemento de protección de datos en el endpoint que se llama el Endpoint Data Discovery, que me permite monitorear los datos sensibles que se dejan dentro del dispositivo. Ahorita hablamos de que las personas no deberían descargar información sensible en los dispositivos, no deberían tener información sensible, porque esa información pues, puede ser usada para lo que hablábamos ahora del doxing, ¿sí? Para extorsionar a los dueños de esa información. Absolute permite monitorear qué archivos hay dentro del dispositivo y si encuentra dentro de esos dispositivos información que cumple con los patrones de información sensible, como números de tarjeta de crédito, información de salud o cualquier patrón que ustedes quieran desarrollar, Absolute va a detectar que esa información está ahí y va a generar la alerta correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que hablábamos los atacantes que generan el ransomware, y que se llevan información antes de encriptar la base de datos. Ellos para poder hacer eso van a descargar la información dentro del mismo sistema, dentro del endpoint al que tienen controlado, la van a descargar y de ahí se la van a llevar para sus cuarteles, digamos. Cuando esa información está ahí descargada, pues Absolute va a puede detectar que alguien descargó información de la base de datos que es sensible y va a generar la alerta correspondiente. Me va a permitir actuar y mitigar ese riesgo. ¿Mm? Entonces, esos son algunos de los elementos que tiene Absolute en la parte de Secure Endpoint para proteger, para mitigar los riesgos ante una amenaza de ransomware. Por otro lado, en Absolute Secure Access, que les explicaba que es nuestra herramienta de control de acceso remoto, esta herramienta me permite
no solamente hacer los servicios de una VPN, garantizar que la persona se va a conectar por el túnel seguro, garantizar que se va a conectar cumpliendo ciertas reglas de conexión, ciertas políticas, sino que también me permite hacer un control del acceso a la red. ¿Sí? ¿Qué significa un control del acceso a la red? Un Network Access Control. Básicamente es una herramienta que me permite a mí monitorear que los dispositivos cumplan con ciertos requisitos antes de conectarse a la red. Por ejemplo, yo no voy a permitir que una persona se conecte a mi red si no ha actualizado los parches. ¿Sí? Puedo configurar, por ejemplo, que si lleva 15 días sin conectarse con la definición actualizada, de la definición de virus desactualizada, pues yo le voy a generar una alerta para que esa persona pues haga a la actualización correspondiente. ¿Sí? La persona que está trabajando de manera remota se esfuerce en hacer las tareas correspondientes para actualizar el antimalware. ¿Sí? Y si pasan más de 30 días sin actualizar el antimalware, ya no lo dejo conectar a la red. Ya simplemente esta persona que tiene un equipo que no tiene actualizado el antimalware al día o que no tiene actualizado el Windows al día, que no tiene actualizado los parches de Windows, pues no lo dejo entrar a la red. Entonces, de esa manera también mitigo que personas que trabajan de manera remota, que hoy en día es más de la mitad de los empleados de una organización están trabajando de manera remota, hoy en día esas personas, yo debo garantizar que esas personas cumplen con los requisitos necesarios para operar en mi red y para conectarse a los recursos que yo tengo en la red. Entonces, con Secure Access, yo puedo prevenir ese elemento. Otra cosa que puedo hacer con Secure Access, que se me olvidó incluirla aquí en la presentación, pero que es importante también, es que Secure Access cuenta con una herramienta de Remote Browser Isolation. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo puedo controlar la navegación que se hace desde un dispositivo a través del browser y puedo definir unas páginas que considero que pueden ser peligrosas, ¿sí? Unos dominios que considero que pueden ser peligrosos, pero que de todas formas las personas pueden entrar ahí y a esos dominios les voy a pedir que en la ejecución remota, la ejecución de la página no se haga dentro del dispositivo, sino que se haga en un contenedor que está en la nube, ¿sí? De esa manera, las cookies y todo el código que esa página genera no se va a ejecutar dentro del dispositivo, sino que se va a ejecutar en un contenedor remoto y ese contenedor em, va ese contenedor va a desaparecer tan pronto termine la sesión. ¿Sí? De esa manera, yo puedo controlar y puedo evitar que las personas hagan una navegación que pueda resultar peligrosa para la organización. Entonces, esos son ejemplos de cosas, de funcionalidades que tienen los productos nuestros que nos ayudan a prevenir los ataques y a prevenir que haya un ataque. Ya si el ataque se materializa, que obviamente puede ocurrir, o sea, lo raro no es que no pase, va a ocurrir un ataque. Absolute tiene dentro de sus productos, dentro de su plataforma, tiene herramientas que me permiten recuperar el control de los dispositivos y evitar que el ataque se siga propagando. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero es que Absolute tiene unas herramientas de bloqueo de los dispositivos. Cuando yo bloqueo un dispositivo con Absolute, voy a bloquear no solamente el acceso al dispositivo, el acceso físico al dispositivo, sino que también voy a bloquear los puertos de conexión a ese dispositivo. La única conexión que queda abierta es la de Absolute, ¿sí? Y como tal, pues es una conexión encriptada por Absolute, entonces por lo tanto no puede ser filtrada, no puede ser, nadie más la puede usar. Entonces, esa conexión, al yo cerrar las puertas de conexión, pues el atacante ya pierde el control del dispositivo. ¿Sí? Yo puedo poner mi dispositivo en cuarentena, bloquearlo y cerrarlo para que nadie pueda seguir haciendo cosas desde ese dispositivo. ¿Sí? Lo segundo, si me di cuenta tarde que estaban ya controlando mi dispositivo, pues yo puedo decidir borrar la información que está dentro del dispositivo para que nadie la pueda extraer y para que el atacante no pueda seguir, si ya me doy cuenta que está extrayendo información, pues para que no pueda seguir haciendo cosas ahí. Entonces yo tengo borrados seguros, pues tengo un borrado de archivos, o sea, solamente borrar unos archivos, puede ser los archivos que el atacante descargó, puedo borrarlos, o puedo hacer un borrado completo del dispositivo. Si ya la situación está desesperada, puedo hacer un borrado completo de criptográfico. ¿Qué es un borrado criptográfico? Un borrado criptográfico obviamente solo funciona si el equipo está encriptado, si tiene BitLocker, que es una recomendación muy importante para mitigar los riesgos de ataques de ransomware.
Si el equipo está encriptado, Absolute lo que va a hacer es que va a eliminar las llaves de encripción que están en los TPMs y que están dentro del disco. Cuando eso ocurre, el dispositivo queda completamente, la información que estaba en ese dispositivo queda completamente ilegible. Es decir, el atacante no va a poder, primero no va a poder entrar al equipo porque el equipo se queda sin sistema operativo, queda completamente eliminado. Y segundo, si lograra de alguna manera tener acceso físico al dispositivo y extraer el disco duro, no va a poder hacer nada con ese disco duro porque ese disco no puede ser leído en ninguna parte, ni siquiera en el disco que lo generó, ni siquiera si tuviera a la mano la llave de encripción con la cual se encriptó ese disco originalmente. ¿Mm? Entonces, y ese borrado es un borrado que ocurre muy rápidamente. Los borrados de archivos seguros o los borrados completos seguros pueden ser unos borrados un poquito más lentos, porque son borrados que se hacen mediante sobreescritura del contenido. Este borrado que se hace a través de dejar inconsistente la información que está dentro del disco, pues es un borrado que ocurre muy rápidamente. Es un borrado que puede ocurrir en un disco de estado sólido, puede absolutamente eliminar toda la información de un disco de estado sólido en más o menos 3 minutos. ¿Sí? Entonces, ese borrado hace que Absolute pueda asegurar que la información no quedó en el acceso del atacante de una manera muy rápida y muy efectiva. ¿Sí? Por otro lado, Absolute también puede geolocalizar los dispositivos. ¿Sí? Si bien ante un ataque de ransomware, la geolocalización puede ser un tema aparentemente secundario, porque yo estoy siendo atacado desde afuera, no va a ser tan secundario si yo tengo conectado mi equipo a través de un cable. ¿Sí? Cuando yo tengo conectado mi equipo a través de un cable y estoy siendo atacado desde afuera, la geolocalización se puede hacer a través de georresolución IP. Generalmente cuando hay un ataque remoto, el atacante cambia las direcciones IP porque por una VPN entra a controlar el dispositivo y cuando hace eso, pues va a ser yo voy a tener una IP que puedo geolocalizar y voy a saber por lo menos desde dónde se está generando el ataque. ¿Sí? Entonces la geolocalización me permite tener mucha información del dispositivo, no solamente saber dónde está el dispositivo, sino eventualmente en una situación de ataque, saber desde dónde me están generando el ataque. Por otro lado, tenemos unas herramientas que me permiten recuperar el control del dispositivo. O sea, cuando yo ya bloqueé el dispositivo, pues yo puedo, generalmente cuando hay un ataque de ransomware o un ataque a un dispositivo, en muchos casos se debe a que, por ejemplo, había una vulnerabilidad de día cero. ¿Sí? Las vulnerabilidades de día cero son aquellas vulnerabilidades que se generan porque el fabricante del sistema operativo o de una herramienta tenía un error dentro de la herramienta y esa herramienta, ese error fue descubierto por un atacante antes que por el fabricante. Cuando eso ocurre, el atacante va a generar el ataque a través de esa vulnerabilidad, ¿sí? Y el fabricante probablemente se dé cuenta y va a generar la solución al error, va a generar un parche que resuelve ese problema, pero ese parche no va a ser, pues se va a demorar puede ser unas horas o unos días después de que el ataque se consolidó. Cuando pasa eso, pues yo voy a bloquear el dispositivo, obviamente, pero cuando ya el fabricante me libera el parche que actualiza y que evita esa vulnerabilidad, pues yo puedo desde Absolute reparar e instalar ese parche y de esa manera voy a evitar que el ataque se siga consolidando. ¿Sí? Voy a poder instalar un parche que me va a permitir resolver un tema de vulnerabilidad de día cero con un equipo que está en cuarentena, que está bloqueado, que nadie puede entrar, que solamente yo puedo entrar a través de Apps. También tengo scripts que me permiten reparar herramientas de protección. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo alguna herramienta que utilizo para proteger ciertas cosas, pues puedo repararlas o reinstalarlas a través de Apps. Y puedo también recuperar backups de los usuarios. O sea, si los usuarios dejaron sus backups en algún sitio en la nube, yo puedo recuperar esa información, por lo menos hasta lo que se tenía a través de Absolute, y lo puedo hacer de manera remota. Entonces, todo eso me permite a mí recuperarme ante un ataque. ¿Mm? Entonces, esas son básicamente las herramientas que se han utilizado o que Absolute ha tenido y ha utilizado para resolver problemas de ataques de ransomware. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un caso específico, un caso en el cual el ransomware hard to decrypt, que es un ataque que ocurre con cierta frecuencia, detuvo todo el negocio del cliente porque básicamente encriptaron la base de datos
las herramientas de seguridad quedaron completamente inutilizadas. Se armó una sala de control en donde el cliente con una sala, un war room, donde se reunieron a todos los proveedores de seguridad y todos los consultores, ¿sí? Al comienzo estaban en un punto muerto y la gente nuestra del equipo de Absolute Assist eh, atendió la reunión, se unieron a la reunión. Absolute analiza la postura de seguridad del cliente a través de la herramienta. Este cliente tenía Absolute, afortunadamente, y con eso se pudo disparar, se pudo activar la parte de autorreparación con el Application Resilience. Se activó inmediatamente la autorreparación de las herramientas que habían sido desactivadas por los atacantes, como el antivirus y ese tipo de cosas. Se le dio al cliente la posibilidad de subir el nivel de licenciamiento para poder tener acceso a la Application Resilience, y de esa manera se reaplicaron o se actualizaron las aplicaciones que estaban desactualizadas. ¿Sí? Cuando eso ocurrió, pues ya se logró la recuperación del equipo, y pues estos costos de soporte y las pérdidas financieras se mitigaron. ¿Sí? Absolute, básicamente, como les decía ahorita, pues hablábamos de los productos que tenemos nosotros y cómo esos productos pueden ayudar a resolver esos problemas. Pero los productos son las herramientas. O sea, más que las herramientas, es muy importante tener una estrategia. ¿Sí? Y aquí, en tener la estrategia, viene el área nuestra de consultoría, para entrar a revisar con el cliente cuáles son las estrategias, cómo se pueden generar estrategias que me permitan prepararme a un ataque de ransom, ¿sí? Que me permitan prepararme y que me permitan resolver esos ataques si llegan a presentar. Entonces, lo primero que se hace es lo que nosotros llamamos, nos apoyamos en este ciclo de respuesta a incidentes, que es el definido por el estándar NIST, que habla de la preparación, de la detección y el análisis, la contención, la erradicación y la recuperación, y la actividad post-incidente, o sea, el análisis forense de lo que ocurrió. Ese es como el ciclo que define el NIST. Y con base en eso, nosotros desarrollamos una metodología que se basa en varias cosas. Lo primero es que desarrollamos procedimientos para tenerlos activos y listos ante un ataque. ¿Sí? Esos procedimientos entran a formar parte del plan de un del disaster recovery plan de la empresa, o del plan de continuidad del negocio, depende cómo lo llamen dentro de la organización. Se desarrollan unos procedimientos que van a tener estos procedimientos claramente definidos, se documentan, se prueban previamente utilizando Absolute, y esos procedimientos se dejan listos para el caso tal de que se llegue a materializar un ataque. Unos procedimientos que permiten contener el ataque, que permiten erradicar el ataque a través de las herramientas, y que me permiten restaurar y volver al estado que estaba antes de que empezara el ataque. Eh, Ahorita vamos a pasar ya a la parte de la consola. No sé si tengan alguna inquietud hasta ahí, David. ¿Tienen Hasta alguna ahorita, pregunta? no, hasta ahorita lo que nos preguntan es si nos van a compartir la grabación de la sesión. La respuesta es que sí, por supuesto. Ya Ajá. luego les estará llegando un correo con tanto la presentación que nos hizo Juan Carlos como con la grabación de esta sesión. Vale, listo. Entonces voy a entrar aquí a una consola de Absolute para que ustedes puedan darse una idea en estos 15 minuticos que nos quedan de cómo funciona Absolute en una situación de ataque de este estilo, y qué es lo que Absolute provee en esas situaciones. Segundito. Bueno, que ahí están viendo mi pantalla. Estaba acá en portugués, pero te lo voy a colocar acá en español. Entonces, Absolute tiene, cuando uno entra digamos, los dispositivos en los cuales queremos activar Absolute, para los cuales se adquiere la suscripción que permite activar Absolute dentro del dispositivo, se les instala un componente, un agente de software
y ese agente de software va a activar el componente que está dentro del firmware, que es el que le da la característica de imborrabilidad absoluta, y va a empezar a recolectar información del dispositivo y la va a empezar a reportar a esta consola. En esta consola yo de entrada tengo un resumen de lo que está ocurriendo con mis dispositivos. Veo la información de cómo están los elementos más importantes de seguridad, cómo está, por ejemplo, la encripción. ¿Sí? Nosotros recomendamos ampliamente que que las organizaciones tengan sus dispositivos encriptados. ¿Sí? Especialmente hoy en día que casi todas las organizaciones ya usan discos de estado sólido, ya la encripción no es algo que añada mayor overhead a la operación de un dispositivo, no lo vuelve más lento si tienen discos de estado sólido, entonces es más que recomendable utilizar la encripción. La encripción me garantiza que si el equipo se lo roban, ese disco solamente va a poder ser leído en ese equipo. Y me garantiza una serie de cosas que me permiten a mí actuar sobre el dispositivo. Igualmente el antimalware, por supuesto, cualquier empresa tiene que tener un antimalware instalado y actualizado todo el tiempo. Absolut acá va a mostrar cómo están los sistemas de antimalware. Me va a mostrar también cómo están los dispositivos. Aquí me reportado lo que se llama dispositivos oscuros. Estos son dispositivos que han dejado de reportar a la consola durante un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces acá me muestra dispositivos que no se han conectado ya desde hace buen tiempo, desde hace algunos meses, y me va a reportar eso para que yo eh, mire por qué eso está ocurriendo, para que yo analice por qué eso puede estar ocurriendo. Me va a reportar qué tanto se usan los dispositivos, cuántos minutos al día se usan los dispositivos, cada uno de los dispositivos que tanto se están usando. Y fuera de eso, pues me da una información general de cómo está, que por modelos, por sistemas operativos, cómo están los diferentes dispositivos. De cada dispositivo me va a traer muchísimo detalle. Yo voy a poder ver de cada dispositivo, voy a poder ver información muy detallada de cuál es el nombre del dispositivo, la marca del dispositivo, dónde se conectó por última vez, son los antimalware que tiene instalados, por ejemplo, si tiene Avast, si tiene Windows Defender, si el equipo está encriptado o no, qué tanto se usa. Voy a poder ver detalles del hardware, por ejemplo, y todo lo que pasa con el hardware de este dispositivo. Voy a poder ver las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo, cuáles son las aplicaciones que están, y me va a contar cuál es la salud de esas aplicaciones, o sea, cuáles aplicaciones tienen algún problema. Por ejemplo, en este equipo, el BitLocker no está encriptando todos los drives porque hay un drive que tiene un tamaño muy pequeño y él encuentra que ese drive puede ser peligroso, entonces aquí me reporta eso. Fuera de eso, me va a reportar el sitio donde está el dispositivo, me va a mostrar el sitio en físico donde este dispositivo se encuentra en este momento. ¿Sí? Me va a contar acá. Y fuera de eso, me va a mostrar, si puedo verlo por satélite, el sitio donde ese dispositivo está. Me va a permitir saber cuáles son los movimientos que ha tenido ese dispositivo. ¿Sí? Este equipo, pues, por ejemplo, no ha tenido mayor movimiento en los últimos días, pero me puede guardar hasta un año de historial de esos dispositivos. ¿Sí? Absolute, como les decía, es agnóstico en cuanto a marca. Aquí tenemos equipos, por ejemplo, acá tenemos un Lenovo, ¿sí? E igual va a recolectar la misma información, ¿sí? No importa, lo importante es que tenga, en este caso, sistema operativo Windows, pero también funciona sobre Mac. Puedo hacer lo mismo sobre los dispositivos Mac. Acá ya vimos la parte de aplicaciones, la parte de ubicaciones, y me va a contar, por ejemplo, este equipo sí ha tenido un poquito más de movimientos. O sea, yo aquí en los últimos 30 días, aquí me va a mostrar los sitios donde ha estado este dispositivo. Dos ubicaciones aquí en esta ciudad, ¿sí? Y adicionalmente una ubicación más fuera de la ciudad. Y me muestra otro sitio donde está este equipo. Entonces me muestra todos los detalles de los sitios desde los cuales este equipo se ha conectado. Puedo saber cuál es el uso de este dispositivo, ¿sí? Pero aquí en este uso no solamente sé si el dispositivo se ha conectado, sino también sé desde qué dirección se está conectando este dispositivo. Y aquí es donde yo les decía a ustedes que puedo saber si hay una conexión desde una red que para mí es rara, puedo saber que algo está pasando con ese dispositivo. Yo puedo crear una regla que me monitoree cuando hay un dispositivo que se sale de un rango que para mí es conocido. Entonces, de esa manera yo puedo controlar el, 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 los movimientos de ese dispositivo y si el dispositivo se está conectando
desde un ambiente que puede resultar sospechoso, pues voy a poderlo controlar. Absolute también, como les decía, me va a permitir controlar las aplicaciones que tengo instaladas para la parte del Application Resilience. Entonces, por decir algo, alguien tiene de anti-malware, tiene digamos que tiene, bueno, el antivirus, pero digamos que tiene el ESET, ¿sí? Entonces tiene el ESET, que es un anti-malware muy común. Yo puedo configurarlo para que decirle cuál es el ESET que yo estoy utilizando, cuál es la versión que quiero tener. Digamos que tengo esta versión, decirle que versiones superiores están conformes y le puedo decir, por defecto solamente me informa, pero yo puedo decirle no solamente que me informe, sino que me permita informar, reparar y reinstalar. Yo de esa manera le entrego a Absolute el instalador, digo cuál es mi instalador de 32 bits, cuál es mi instalador de 64, los cargo acá y Absolute se va a encargar de que si él detecta que el ESET en alguna máquina no está en esta versión o no está funcionando, él va a monitorear si él lo va a intentar levantar y si no lo logra levantar, lo va a reinstalar. Lo va a reinstalar a partir del instalador que yo aquí le entregué. De esa manera yo garantizo que mi máquina siempre va a estar protegida, ¿sí? Absolute eh, puede monitorear cualquier cantidad de aplicaciones. Aquí ustedes ven la lista de todas las aplicaciones que puede monitorear, ¿sí? Son más de 90 aplicaciones de seguridad que Absolute con los que Absolute tiene acuerdos con los fabricantes de estas aplicaciones para saber qué se le puede monitorear a cada aplicación y cómo se asegura uno de que cada una de estas aplicaciones está funcionando de manera correcta. ¿Sí? Entonces Absolute monitorea esas aplicaciones y las protege para garantizar que esas aplicaciones estén haciendo lo que tienen que hacer. Absolute también, les decía yo, me permite a mí proteger los datos sensibles. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, oiga, yo quiero que mis dispositivos no estén guardando información que sea información relacionada eh, con seguridad social. ¿Sí? Entonces yo creo un patrón para monitorear seguridad social y si él encuentra algún archivo que cumple con ese patrón, Absolute va a generar una alerta. ¿Sí? También hay, por ejemplo, para términos financieros, para términos de salud, ¿sí? Hay cualquier cantidad. Mire, por ejemplo, acá hay una lista de enfermedades, o sea, básicamente para darme cuenta de que alguien está guardando un documento que tiene información de salud. Y pues si está esa información de salud, pues eso probablemente implica que se está guardando una historia clínica de alguien y eso es algo que yo no puedo mantener en un dispositivo. ¿Sí? De esa manera yo puedo proteger la información sensible de los dispositivos para garantizar que esa información siempre está en el sitio correcto. Adicionalmente, les decía yo que puedo ejecutar scripts en los dispositivos. Entonces acá tengo yo, por ejemplo, la posibilidad de ejecutar un script en los dispositivos. Acá yo tengo scripts que me permiten a mí, por ejemplo, añadir una regla de firewall. ¿Sí? Eso me va a permitir a mí limitar o corregir problemas que yo tenga en el firewall o que alguien desconfiguró el firewall para poder atacar un equipo. ¿Sí? Yo puedo resolver ese problema acá. Puedo instalar software. ¿Sí? Acá tengo un exe o un MSI que me permiten instalar a partir de un exe o un MSI un componente o lo que les decía yo ahora, un parche que resuelve una vulnerabilidad de día cero. ¿Sí? Puedo verificar si un hotfix está instalado en una máquina. Acá tengo un script que me permite saber cuál es con el KB del parche, del hotfix. Yo puedo saber si ese dispositivo tiene ese hotfix o no, o esos dispositivos. Me traigo ese listado y con eso puedo saber cuáles dispositivos tengo que resolver, los que no tienen ese hotfix, y de esa manera voy a poder resolver el problema mucho más rápidamente. ¿Sí? Tengo la posibilidad de bloquear puertos USB. ¿Sí? Acá tengo habilitar o deshabilitar puertos USB. Tengo la posibilidad de añadir usuarios. Típicamente de un ataque de ransomware, lo primero que hace el atacante es eliminar los usuarios que están en esa máquina para que nadie pueda entrar a ella. ¿Sí? Él bloquea a los usuarios y de esa manera nadie puede entrar a la máquina mientras la persona llama a la mesa de ayuda para que le restauren
su usuario y empiezan a averiguar qué es lo que está pasando, pues el ataque ya se consolidó y nadie puede entrar a esa máquina. Entonces, cuando yo puedo añadir un usuario que me permite recuperar el control de ese dispositivo, puedo eliminar usuarios, o sea, yo puedo eliminar un usuario, así como pude añadir un usuario, puedo eliminar un usuario, ¿sí? Por ejemplo, acá, remover un usuario local o un usuario de un grupo, si detecto que hay usuarios que pues no deberían estar ahí, pues que son los que a partir de los cuales a lo mejor están generándome el ataque, pues yo puedo habilitarlo o deshabilitarlo, ¿sí? Puedo forzar, por ejemplo, la habilitación o la deshabilitación de la biométrica en el caso de Windows, ¿sí? En los equipos que tienen Windows 10 o Windows 11 existe el mecanismo de Windows Hello que permite utilizar biométrica para proteger el dispositivo, para controlar el acceso. Los atacantes muchas veces desactivan el Windows Hello para que el usuario no pueda entrar a la máquina. Está acostumbrado siempre a entrar utilizando reconocimiento facial o ese tipo de cosas y el usuario no va a poder entrar porque el Windows Hello está inactivo. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí tengo una cantidad de herramientas que me permiten recuperar el control sobre el dispositivo y recuperar la información que está en un dispositivo para poder volver a una situación estable dentro del dispositivo. ¿Mm? Igualmente, yo puedo, a través de Absolute, puedo enviar mensajes a los dispositivos. ¿Qué ocurre cuando hay un ataque de ransomware? Cuando hay un ataque de ransomware, el usuario, el atacante, bloquea los chats. O sea, si la persona tenía WhatsApp en el equipo, se lo bloquea, bloquea el Slack, bloquea el Messenger, bloquea cualquier chat que tenga la persona dentro del dispositivo. Los chats generalmente son los elementos corporativos mediante los cuales IT se comunica con los usuarios para pedirles que hagan algo o alertarles respecto a algo. Cuando eso ocurre, cuando se bloquean los chats, pues el usuario se demora un buen rato en darse cuenta, en que le cuenten que está siendo atacado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? Básicamente, a través de Absolute se le puede mandar un mensaje. Este mensaje no puede ser detectado por el atacante. Como les decía, la comunicación de Absolute y la presencia de Absolute en el dispositivo es completamente imborrable, completamente impenetrable. Y entonces a través de Absolute yo voy a poder mandarle mensajes al usuario. Le voy a poder pedir que haga cosas. Le voy a poder pedir, por ejemplo, que se salga de la máquina, que apague la máquina, eh, que actúe de alguna determinada manera dependiendo de la estrategia específica ante un tipo de ataque específico. Entonces, de esa manera yo voy a poder controlar o comunicarme con los usuarios. Adicionalmente, les decía yo a ustedes ahora que puedo con los dispositivos cuando estamos trabajando de manera remota, yo puedo tener algo, pues tengo un caso de un equipo que el equipo está en una situación de riesgo muy alta, pues yo necesito eliminar los archivos que están en ese dispositivo. Pues tengo la posibilidad de hacer limpieza criptográfica o tengo la posibilidad de hacer un borrado mediante sobreescritura. Cualquiera de las dos va a funcionar siempre. Obviamente el de limpieza criptográfica solamente va a funcionar si el dispositivo está encriptado, pero es un borrado demasiado rápido. Y adicionalmente, si ya yo tengo una situación en la cual quiero eliminar solamente unos archivos que están en riesgo o un archivo que yo me doy cuenta que es el que descargaron y es donde está la información confidencial, pues desde acá puedo eliminar el archivo. Yo puedo entrar acá poner acá cuál es la carpeta que quiero borrar, le doy el nombre y la voy a borrar y de esa manera voy a lograr que el dispositivo elimine esa información y eso lo voy a hacer lo voy a tratar de hacer inmediatamente. Entonces, como ven, puedo yo hacer muchas acciones sobre los dispositivos para mitigar el riesgo y para recuperarme ante un ataque de ransomware. ¿Sí? Y lo más importante, estas son las herramientas, como les decía yo, lo más importante es la parte de estrategia. La parte de estrategia es la que se hace con el equipo nuestro de Absolute Assist, que lo que hace, o de servicios profesionales, que lo que hace es, primero que todo, revisar cuál es la postura de seguridad que tiene el cliente, o sea, cómo están sus elementos de seguridad configurados y con base en eso generar una serie de procedimientos que se van a incluir en el plan de recuperación de la organización, bien sea el Business Continuity Plan o bien sea el DRP, generar esos procedimientos, probarlos y dejarlos listos para una situación ante un ataque y, por el otro lado, entrenar a las personas para que estén en capacidad de, primero que todo, monitorear un ataque y segundo, responder ante una situación de ese estilo, ante una situación de ataque. Pues básicamente eso era lo que ya se nos cumplió el tiempo, pero eso era lo que yo les quería contar. No sé,
David, si tenemos alguna pregunta, Buenísimo, alguna buenísimo. inquietud. No, sí, sí, tenemos varias preguntas, Juan Carlos. Vamos a Vale, aprovechar estos unos últimos 5 minuticos que nos tomemos de más para vale, responderlas. vale. Claro que sí. Y wow, qué excelente presentación. Siempre, siempre muy agradecido de tener y contar con tu sapiencia en este tipo de sesiones. Por aquí nos pregunta Vladimir, hola, ¿ofrecen demo de la solución que nos platican, versión empresarial? Le contesté a Vladimir por mensaje, pero si esta pregunta la tiene alguien más, claro que sí. Envíenos un correo, ya Juan Carlos nos va a dejar allí los puntos de contacto, 6latam@absolute.com, y allí, de acuerdo obviamente al país en el que se encuentren y con el OEM que estén trabajando, les asignamos un ejecutivo de cuentas que los atienda de manera personalizada y vea su caso específico. Ajá, voy haciéndote las preguntas por aquí en orden, Juan Carlos. Dice, hola, ¿cómo se relacionan las funcionalidades mostradas con los tipos de licencias disponibles en Absolute? Bueno, básicamente nosotros tenemos dos tipos de licencias. Una se llama Control y la otra se llama Resilience. En la licencia Control tienes toda la parte de visibilidad y de poder bloquear los dispositivos, poder saber dónde está el dispositivo, poder borrar la información del dispositivo. La parte de resiliencia de aplicaciones, es decir, la parte que te permite recuperar las aplicaciones, no la tienes de manera automática. Lo que tienes es la posibilidad de darte cuenta, o sea, Absolute te va a alertar si una aplicación está fallando. Eso es lo que se hace a nivel en el licenciamiento Control. En el licenciamiento Resilience sí va a poder existir la recuperación automática de esas aplicaciones y adicionalmente va a poder existir la parte de ejecución remota de scripts. Esas son las dos diferencias fundamentales entre una y otra. Perfecto. Dice, los recursos mínimos y máximos que usan los agentes de los endpoints o servers, ¿cuáles son? Dado que Bueno, actualmente tenemos un EDR que utiliza recursos considerables, los cuales han afectado el performance del server llegando al extremo de inhibición. Sí, eso sucede mucho. sí, sí. Bueno, primero que todo, Absolute no requiere infraestructura del lado del servidor. Absolute corre en la nube. O sea, ustedes no tienen que preparar un server para que corra Absolute. Absolute va a correr en la nube. La nube nuestra está localizada en AWS en Canadá y en Estados Unidos. Y los servicios, digamos que la consola va a correr desde allá, en una situación supremamente estable. O sea, tienen una garantía de operación prácticamente del 100%, el 99.5% es el nivel de servicio todo el año. Absolute, en el lado del cliente, en el lado del dispositivo, instala un agente, pero ese es un agente que no consume muchos recursos, es un agente que consume muy poquitos recursos, porque es un agente que primero está diseñado para correr con base en el firmware que ya tiene el dispositivo. Entonces, por lo tanto, utiliza son los recursos del firmware que ya, de hecho, la máquina los carga cuando arranca el dispositivo, entonces no consume muchos recursos adicionales en cuanto a memoria y procesamiento. Y segundo, no utiliza muchos recursos de red porque Absolute no tiene una comunicación todo el tiempo, hace una comunicación cada 15 minutos para, digamos, para reportarle a la consola que el equipo está vivo y solo envía, cuando cambia algo, solo envía las actualizaciones, es decir, las nuevas cosas que han pasado en ese dispositivo desde la llamada anterior. O sea, no está enviando toda la información todo el tiempo, sino que envía únicamente las variaciones cada 15 minutos. Por otro Las lado, Absolute. novedades. Sí, exactamente, las novedades. Por otro lado, Absolute utiliza protocolos, o sea, la encripción a muy bajo nivel para garantizar que los paquetes encriptados no ocupan tanto espacio en tanto ancho de banda en lo que se envía. Entonces, Absolute es una herramienta que ustedes prácticamente no detectan que está siendo utilizada en el equipo. Está pensada Perfecto. para eso, porque pues la idea precisamente es que el usuario no sepa que está siendo monitoreado. Exacto, que sea invisible. Perfecto. Ujú. ¿Podemos tener reportes de qué equipos tienen vulnerabilidades o tienen parchado al 100%? Sí, hay reportes que tiene Absolute que permiten saber cuál es el estado de los parches, no solamente de Windows, sino también de los anti-malware que están instalados en los dispositivos. De hecho, se pueden generar y programar para que sean automatizados y lleguen cada cierto tiempo, un correo específico, etcétera, ¿cierto? Exactamente, sí. Yo puedo programarlos para que le lleguen al administrador de la consola, o al administrador que sea, de las plataformas que sean, para que le llegue diariamente, semanalmente o mensualmente, de acuerdo al tiempo que la organización defina, la actualización de cómo está cada uno de los dispositivos en ese aspecto. Sí, eso es súper importante la parte de automatización porque obviamente libera mucho tiempo operativo.
Dicen, ¿existe alguna manera de gestionar las claves de encriptación? Sí, Absolute está en capacidad de recolectar puntos de información del dispositivo que están bien sea en el registry, bien sea en el WMI, ¿eh? O que se pueden recolectar a través de un script y subirlos a la consola. Uno de esos puntos de información es la llave de encripción. Absolute puede recolectar la llave de encripción de los dispositivos y mantenerla almacenada en la consola central del dispositivo. Perfecto. Eh, se solicita, si se solicita un borrado criptográfico y el dispositivo no está encriptado, ¿notifica al No, administrador para realizar la otra acción o automáticamente ejecuta el borrado de archivos por sobreescritura? no le va a notificar al usuario. Ni siquiera, la verdad es que ni siquiera le aparece la opción. O sea, si el dispositivo no está encriptado y uno entra a la opción de borrado, no le aparece la opción de borrado criptográfico porque pues no tiene sentido. O sea, solo aparece la opción del borrado mediante sobreescritura. Listo. ¿La limpieza criptográfica funciona si el equipo no se conecta a Internet? No, obviamente tiene que estar el equipo conectado a Internet para recibir el comando. Una vez el comando ha sido recibido, es decir, una vez inicia el borrado, no es necesario que el equipo esté conectado a Internet. El borrado se va a seguir y va a terminar. La otra forma es que esto esté incluido dentro de las políticas, ¿no? Que si hay una acción que ocurra, hay un disparador que hace que se borre el equipo en caso de N esté fuera de una geocerca por tanto tiempo o alguna condición que se haya configurado. Sí, pero digamos que las acciones que tenemos que se puedan hacer fuera de línea, digamos, por el momento solo es el bloqueo del dispositivo. Es decir, que el dispositivo se puede bloquear porque lleva muchos días sin conectarse a la consola, el dispositivo se puede bloquear automáticamente. Yo puedo definir esa regla y de esa manera el dispositivo se bloquea, pero no se va a borrar, solamente se bloquea. Perfecto. ¿Costo de licencia para usuario o por usuario? El costo, sí, te pido que lo revises con tu canal que te atiende para los temas comerciales de Absolute, bien sea con directamente con el fabricante o con el proveedor de tecnología que tengas, que te vende los equipos, ellos te pueden dar la cotización respectiva. Absolute no vende directamente, Absolute vende a través de los fabricantes. Correcto. Por eso, igualmente, si tienes dudas con respecto a esto, ponte en contacto con nosotros y nosotros hacemos el enlace con la persona que te esté atendiendo y ahí manejamos los temas de los precios. Listo. Bueno, de verdad que para nosotros fue un honor y un placer haberlos acompañado el día de hoy y que ustedes hayan dedicado un poco de su tiempo para estos temas que sabemos que son bien importantes y bien preocupantes para todos. De verdad que les agradecemos un montón su tiempo y que nos hayan escuchado y venido a escuchar el día de hoy. Ya a partir del próximo mes estarán recibiendo invitaciones a los nuevos eventos que vamos a estar desarrollando para el próximo trimestre. Espero que les haya sido de mucho, mucho, mucho provecho de aprendizaje. Y nada, los esperamos ver próximamente. Por favor, la invitación es a que nos contacten. Ahí tienen nuestros puntos de contacto. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, háganosla saber. Como ya saben, de cara a todos los eventos que hacemos, siempre tenemos promociones especiales para todas las personas que nos acompañan. Si vienen y dicen que que participaron en uno de nuestros eventos, obviamente pueden contar con un stock de licencias gratuitas para que las prueben sin ningún costo en su organización. Cualquier consulta o duda no tienen absolutamente ningún costo. Por favor, escríbanos y nos ponemos de acuerdo para lo que ustedes necesiten. Y nada, Juan Carlos, te dejo para que te despidas. De nuevo a todos, muchísimas Vale. gracias. No, pues a todos muchas gracias por la atención, por el tiempo, gracias por las preguntas, todas muy interesantes y espero verlos pronto en una prueba de concepto o en una demo más detallada. Muchas gracias por su tiempo. Estén muy bien. Gracias a todos. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego.